Sagitario, qué bueno verte por aquí. Te saluda Paola y en esta ocasión vamos a ver qué te dice el tarot para este mes de noviembre. Vamos a hacer una lectura general para ver todo lo que quiera contarte el tarot. Vamos a mezclar bien las cartas para comenzar con tu lectura, Sagitario. A ver cómo viene este mes para ti, cómo están las energías. A ver, Sagitario. Esto aplica para Sagitario de Sol, Venus o Ascendente, así que podés chequear los otros videos y por supuesto toma lo que te resuene de esta lectura a modo de orientación y de guía. Bueno, a ver, Sagitario, noviembre 2021. Si no estás suscrito, Sagitario, a este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones, así no te perdés de ningún video de los que voy subiendo. A ver, Sagitario, las cartas están diciendo que desconfíes de relaciones en estos momentos, ¿sí? Desconfía de personas que tengan cabellos claros, dice aquí el tarot, que son personas que vienen a... Es como que quieren manejarte, como que quieren doblegarte, como que esas personas quisieran que tú hagas lo que ellos quieren. Es un poco difícil que suceda con Sagitario, pero las cartas te están avisando de que desconfíes de amistades que tengan los cabellos rubios en lo posible, porque no vienen con buenas intenciones. Dice también que estas personas como generan como desconfianza con tus relaciones amorosas. Es como que estas personas vienen a intrometerse en tus relaciones amorosas. Entonces ten muchísimo cuidado lo que le contás a esa persona, lo que le decís a esa persona y lo que sabe esa persona sobre tu intimidad. No le cuentes nada. Guárdatelo para ti. Todo lo que tenga que ver con relaciones afectivas, guárdatelo para ti. Dice también el tarot por aquí, Sagitario, que hay algún documento que con el que tú vas a ganar. Es un documento, puede ser a nivel legal, puede ser la firma de un contrato, puede ser la firma de un contrato laboral o de alguna situación legal o alguna venta también en la que se tenga que firmar cartas y documentos, que bueno, al final de todo sale bien, dice el tarot. Vas a recibir la prosperidad después de mucho tiempo que venías peleándola con esta situación. Dice también que Dice también el tarot de que en un tiempo lejano, de un par de años atrás, tú tuviste bastantes dificultades, dice el tarot, tuviste bastantes dificultades, tuviste momentos en los que te alejaste de la gente, te alejaste de tu familia, te alejaste de un montón de situaciones que sentías que te perjudicaban o que eran situaciones que realmente no las querías vivir, no querías estar cerca de ese entorno o de esa situación. A veces hiciste las cosas con la cabeza en cualquier lado, dice el tarot, que no lo pensaste mucho, que tomaste tu valija, tomaste tu maleta, tomaste tu bolso y te fuiste y cerraste la puerta y dejaste atrás un montón de cosas justamente por salud, justamente por paz, por no sentirte aprisionado por gente, por situaciones, por familia. Y bueno, aquí lo que me dice es que, bueno, este camino que tú decidiste de alejarte, de independizarte, de irte a buscar y a vivir tu vida, te dice que, bueno, que también vas a seguir en un aprendizaje. No es que solucionaste todo cerrando la puerta y marchándote. El camino aún no ha terminado. Dice que aún quedan momentos en los que tenés que reflexionar sobre lo que hiciste. Dice también el tarot que
que hay una persona, una mujer en concreto, una mujer que es un poco negativa, que es un poco crítica, que es bastante severa, con la que tengas prudencia, con la que tenés que tener, con la que tenés que elegir qué decirle y cómo comunicarle las cosas, porque esta persona, si bien a ti te sirve, es una persona que a ti te aporta, puede ser alguien de tu familia o puede ser alguna persona cercana de tu entorno. Esta persona, si bien tiene ese carácter y tiene ese perfil de mujer difícil, de mujer exigente, ¿sí? La necesitas. Dice el tarot que vos necesitas de esa mujer en estos momentos. Es una mujer que tiene de 40 años para arriba. Es una mujer que la necesitas. Aunque te caiga mal, aunque sabes que no tolerás cómo se maneja, no tolerás cómo habla o no tolerás cómo se dirige a las personas o no la tolerás por el carácter que tiene, dice el tarot que la necesitas porque esta persona puede traerte buenos beneficios, te puede ayudar con algunas cosas, te puede solventar dinero. Es como que esta persona viene a apoyarte, Sagitario, y no la podés alejar de tu vida, no por estos meses. Es como que tenés que seguir contando o necesitas o dependés de esa persona. Dice que después de un tiempo, bueno, empiezan los tiempos más positivos, empiezan a llegar las buenas noticias, las energías se empiezan a mover a tu favor, empezás a ver que las cosas empiezan a fluir de otra manera, ya empezás a ver tu situación personal a nivel laboral, emocional y financiera de otra manera. Dice que si ya no tuviste un cambio de posición en estos meses, cambio de posición me refiero a una situación donde estás mejor, donde, por ejemplo, un cambio de posición podría ser un nuevo empleo o estar en un proyecto nuevo o estar en una situación diferente a la de años pasados, una situación más benéfica, donde puedes disfrutar de beneficios, donde la prosperidad te está abrazando, Sagitario. Si no tuviste eso en estos meses, ya para lo que queda de este 2022 vas a empezar a recibir buenas nuevas y vas a empezar a ver tu situación cómo cambia. Dice que también, bueno, que empieza a llegar la fortuna, empieza a llegar esos momentos placenteros, esos momentos en el que realmente te sentís bien, que empiezan las cosas, es como que empezás a ver tu vida más ordenada, como que las cosas empiezan a tomar forma, ya no lo ves difícil, ya no lo ves como ves ahora las cosas más concretas. Antes las veías como un signo de interrogación, ahora ya las empezás a ver de forma diferente. Igual de todas maneras, no te vayas al extremo. ¿Sí? Anda tanteando, anda viendo cómo viene el panorama a nivel laboral y financiero. No hagas inversiones, no te metas en gastos. Por el momento no. Espera un poquito que las cosas empiecen a tomar forma, que empiecen a levantar, que las cosas empiecen a acomodarse. Se están acomodando, ¿sí? Se están acomodando y vas a empezar bien el año. Pero tenés que tener más prudencia. No salgas alocado a comprar cosas o a invertir o a hacer cambios que tenés que primero estudiarlos y tenés que evaluarlos, saber cómo se da, ¿sí? Bueno, y ahora, Sagitario, le vamos a pedir un consejo a los ángeles. Vamos a pedirle un consejo a los ángeles para ti, para este mes de noviembre. Recordá que aquí debajo en la descripción de este video te dejo todos los enlaces a mis redes sociales para que me sigas también por allí y para que no te pierdas nada y sigamos en contacto. Y también te dejo mi número de WhatsApp para que puedas consultar por lecturas privadas de tarot. A ver, Sagitario. Un mensaje de tus ángeles para este mes de noviembre.
A ver, ¿qué te quieren decir los ángeles? Celebración. Qué bonita carta, Sagitario. Me alegra mucho. Los ángeles acá te están indicando que ya es momento de que, bueno, de que ya podés sentirte agradecido. Ya es momento de que podés decir, lo logré, pude con esto, pasé esta situación y llegué. Es como que es momento justamente de celebración, de celebrar lo que viviste, lo que pasaste. No importa que hayan sido momentos difíciles o momentos duros, siempre hay que celebrar, porque siempre, siempre hay algo con lo que tú pudiste salir adelante. Tú sos un signo que sale adelante, sos un signo muy aventurero, que le busca la aventura a la vida. Y bueno, estás en ese proceso de explorar, de ver cómo te sentís, y los ángeles te dicen que ya celebres tus logros, que celebres lo que ya has conseguido, que no es poco. ¿Sí, Sagitario? Celebra por lo recibido, celebra por eso que ya conseguiste, esas metas que ya cumpliste, esos sueños que seguramente en este año 2021, aunque haya sido difícil, aunque haya sido realmente un signo de interrogación porque nadie sabía o nadie sabe cómo iba a seguir todo este tema a nivel mundial, Sagitario, te puedes sentir contento o contenta por lo que conseguiste. Y seguramente vas a encontrar algo por lo que celebrar y algún motivo por lo que celebrar y también eh, celebrar el día de hoy que no es para menos. Bueno, y para finalizar, te voy a compartir un tip de abundancia y de prosperidad a pedido de una suscriptora del canal. Este es un método que yo implementé desde hace ya un año, en el cual, bueno, tengo buenos resultados, estoy conforme con el proceso y quiero compartirlo contigo en esta ocasión para que lo puedas implementar en este mismo mes. Esta es la libreta de la abundancia. ¿En qué consiste la libreta de la abundancia? Es una libreta, puede ser una libreta, un cuaderno, una cuadernola, lo que tú necesites, lo que a ti te quede bien. Yo en mi caso, bueno, elegí de este tamaño, le hice un forro, que eso es a tu gusto, le podés poner lo que tú quieras, la podés decorar como tú quieras, puede tener renglones, como no puede tenerlos, eso no hay problema. Y la podés escribir con el color que quieras, con negro, con azul, con rojo, con verde, con violeta, es indistinto. ¿Qué es lo que vas a hacer en esta libreta de la abundancia? Vas a agradecer por lo que por lo que te tocó vivir en el día o por lo que tú quieras dar las gracias, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos a escribir en esta libreta? Siempre tenemos que empezar con el símbolo de más. Siempre, siempre, siempre. Entonces, si yo hoy me levanto y me siento agradecida porque tengo salud, porque puedo ir a trabajar, porque me siento sana, porque me siento con ganas, me siento bien, voy a escribir más, el símbolo de más. Gracias, universo, me siento agradecida o agradecido porque es un día más en el que tengo salud, me siento sana, estoy contenta y puedo ir a trabajar o lo que tú quieras agradecer en el día, ¿sí? No hay momento para agradecer. Si a ti te gusta agradecer en la noche, bueno, podés agradecer en la noche todo lo que viviste durante el día y si querés, por ejemplo, agradecer por dinero que recibiste, por ejemplo, también lo que vas a hacer es escribir el más
el símbolo de pesos, la cantidad que recibiste y de dónde provino ese dinero. Entonces, vamos a suponer que tienes un negocio y que realizaste la primera venta del día, ¿sí? Entonces, vas a escribir el más, el símbolo de pesos, el monto de la venta y vas a escribir gracias, el nombre de tu cliente o, si no sabes el nombre de la persona, gracias universo por este dinero recibido o gracias por universo por esta venta que he tenido en el día de hoy. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Cuando es dinero, cuando agradecemos por dinero, vamos a escribir el más, el símbolo de pesos y el importe que recibimos. No importa el monto, por más chiquito que sea, tú lo vas a escribir. Y vamos a agradecerle a la persona que nos dio ese dinero el motivo de ese dinero. Si no es dinero, bueno, vamos a escribir el símbolo de más y vamos a agradecer el gesto, la situación o lo que te pasó, ¿sí? ¿Cuál es el secreto de la libreta de la abundancia? Cada vez que nosotros agradecemos, atraemos más prosperidad a nuestra vida. Cada vez que nosotros nos sentimos agradecidos o agradecidas, elevamos nuestra frecuencia. Nuestra frecuencia vibratoria empieza a subir. Y toda nuestra vibra cambia muchísimo. Si en lugar de agradecer nos quejamos y estamos desconformes todo el tiempo, atraemos más de lo mismo, atraemos más obstáculos, atraemos situaciones difíciles, atraemos personas que no vibran de la misma manera que nosotros. Y ahí es cuando empieza a bajar nuestra vibración. Entonces, la idea de esta libreta es que empieces a conectar con esa vibra alta, con esa vibración alta, para que empieces a sentirte libre, que empieces a sentirte mejor, que las cosas empiecen a fluir de otra forma. Eso es lo que hace la libreta de la abundancia. No te va a traer más dinero. Esto no te garantiza más dinero, pero sí te invita a ser agradecido o agradecida. Capaz que tú me decís, yo realmente no tengo nada por lo que agradecer. Hoy no me siento agradecida o agradecido por nada. Vas a ver que siempre vas a encontrar una manera o vas a encontrar algo por el cual sentirte agradecido o agradecida. Siempre, 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 siempre. Espero que lo puedas implementar, esta técnica la puedas implementar hoy mismo, que me dejes en comentarios tu experiencia con esta libreta y, por supuesto, lo que quieras aportar al canal, ideas nuevas o videos nuevos. Voy a estar leyendo todos los comentarios. Si te gustó este video, dale like. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, a que actives esa campanita de notificaciones. Te deseo un excelente mes de noviembre y te estoy viendo en el siguiente video.